Hola de nuevo, qué bueno que hicieron clic en el botón de reproducir. Una excelente decisión para que nos acompañen en este tercer episodio de Libres e Iguales, el podcast de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, en el que hablaremos de infodemia y fake news, es decir, de desinformación. Noti Fake News, desmontando la desinformación en América Latina. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, circuló información de toda clase. Desde los primeros datos verídicos sobre este nuevo virus que sorprendió por completo a la humanidad, hasta informaciones falsas que solo han generado estados de alarma y confusión, pues influyen en las acciones y en la toma de decisiones de las personas que las asumen como verdaderas, al punto que ponen en riesgo su salud o su bienestar. Por ejemplo, tanto en Bogotá como en Medellín, Colombia, cientos de venezolanos migrantes recibieron una convocatoria falsa vía WhatsApp que hacía referencia a una presunta ayuda de 60.000 pesos que les sería otorgada por el gobierno colombiano para sobrellevar la cuarentena en ese país. Al asistir a la convocatoria se dieron cuenta de que la información era falsa. En el caso de Bogotá, más de 100 venezolanos iniciaron una protesta frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá para pedir soluciones económicas como la que se refería en la cadena de WhatsApp. Y por casos como este, en Libres e Iguales decidimos poner la lupa en América Latina. Y en este episodio hablaremos sobre las noticias falsas y por qué se originan. Conoceremos algunas unidades de verificación de información en la región, además de iniciativas que han nacido para promover el acceso a la información en Venezuela. Te compartiremos además pasos a seguir para identificar una noticia falsa. Yo soy Dayana Palmar. Y yo, Adriana González. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Nos dijeron que iban a fumigar nuestras ciudades con aeronaves para desinfectar las calles del virus. También aseguraron que una persona con COVID-19 podía curarse comiendo ajo. Se promocionó el dióxido de cloro como tratamiento ante el contagio de la COVID-19. Y ni hablar de las teorías negacionistas sobre la existencia del virus o las teorías conspirativas sobre su origen. Tras más de 6 meses de vida en pandemia, las noticias falsas no han bajado su ritmo de esparcimiento en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram y sitios web dedicados a divulgar estas informaciones. Todo esto sucedió a la par de publicaciones de reportes científicos y de organismos de salud en rechazo de estas informaciones, generando una preocupante sobreinformación que la Organización Mundial de la Salud denominó como infodemia. Y para entender mejor qué es la infodemia, consultamos a Víctor Amaya, periodista venezolano, editor jefe del diario Tal Cual y director de espaja.com, un sitio web dedicado a la verificación de informaciones potencialmente falsas y el fact-checking del discurso público. Aquí lo que nos dijo. Hola a todos, soy Víctor Amaya, director del portal espaja.com, una plataforma de verificación y fact-checking en Venezuela. Agradecido de la invitación que me hacen para participar del podcast y de estos esfuerzos por tener más y mejor información en la sociedad. Cuando la OMS habla de infodemia, habla justamente de cómo el exceso de información que incluye, por supuesto, desinformación y lo que se ha dado a conocer internacionalmente como fake news, termina afectando la comprensión que tenemos del entorno y del ambiente. Se dicen tantas cosas y de manera a veces tan equivocada que lo que se termina generando en las sociedades, en las poblaciones, es justamente una reacción adversa a lo que se quiere. En vez de tener sociedades, personas mejor informadas y por tanto capaces de tomar mejores decisiones en el caso de lo que plantea la OMS en materia de salud y específicamente en prevención de contagios, lo que se tiene son malas prácticas, confusiones y en algunos casos también incluso la opción de descreer de lo que está pasando, considerar, como lo hemos visto, que las causas son distintas a las que han sido determinadas científicamente, hablar de teorías de conspiración y otras maneras pues, de afrontar esta situación que estamos viviendo hoy en día. La infodemia en el caso de la pandemia se ha notado mucho porque evidentemente nos estamos enfrentando a un evento, a una circunstancia desconocida para esta generación en general.
además con el llamado a las cuarentenas y demás, donde, bueno, si la ocupación laboral, académica, etcétera, disminuye, aumenta la necesidad de información, aumenta el contacto con contenidos de todo tipo que se distribuyen en los ambientes digitales, donde además estamos viendo, también esta es una generación que tiene mucho más acceso a mucha más información. Eso no quiere decir que tenga más acceso a mejor información. Entonces la infodemia finalmente lo que quiero dejar en claro es que el exceso de información no necesariamente termina siendo positivo. Siempre el objetivo que mejor funcionará o lo que mejor funcionará en general será tener mejor información para tomar mejores decisiones. Y mejor información no necesariamente es más información, sino de mejor calidad. Información de buena calidad, curada y sin ruido, para poder tomar mejores decisiones. Algunos datos interesantes que expone la OMS es que durante marzo de este año, unos 550 millones de tweets incluyeron los términos coronavirus, COVID-19 o pandemia, mientras que en abril se subieron más de 360 millones de videos a YouTube bajo la categoría COVID-19, y esto apenas fue durante el inicio de la pandemia. La viralización de los contenidos suele ser mayor con respecto a las informaciones falsas que generan desinformación e influyen de forma directa en la conciencia colectiva. Pero, ¿cómo funcionan estas noticias falsas? ¿Cuáles son sus propósitos? Víctor Amaya nos respondió estas preguntas. Hay muchas razones que hacen de la desinformación contenidos atractivos, no solamente para ser viralizados, sino también para que finalmente pasen a formar parte de la conversación pública. Una de las características más fundamentales y básicas de la desinformación cuando es exitosa es que apela a la emocionalidad más básica del ser humano. Hablamos de informaciones, de contenidos que apelan al odio, que apelan a la alegría, apelan a la tristeza, apelan al dolor, apelan a la sorpresa o apelan a la rabia. Entonces, claro, conectan con una parte emocional del ser humano o del receptor del mensaje que primero lo recibe emocionalmente y el cuerpo reacciona y luego trata de decodificarlo desde el punto de vista racional. Entonces, esa conexión emocional que logra el mensaje o que carga el mensaje en sí mismo, bueno, también se relaciona entonces con deseos, frustraciones, aspiraciones, querencias del receptor para formar juntos una amalgama pues, de emociones que le lleven a construir mayor verosimilitud, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también pensar que las desinformaciones, de nuevo, están construidas con un rasgo de verosimilitud muy importante y fundamental, a pesar de que algunas nos parezcan de alguna manera increíbles, ¿no? Es decir, si yo en un momento le digo a alguien, mira, acaba de aterrizar un ovni en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, o en una carretera del llano, da igual, en el puente sobre el lago Maracaibo, la gente es muy fácil que la primera reacción sea, eso no es verdad. Yo no creo que haya un ovni parado en el medio de una vía pública, una nave espacial o extraterrestre. Sin embargo, si yo te digo, mira, en el aeropuerto X le tiraron una redada al funcionario del gobierno chavista X porque, ese es uno de los que está señalado de corrupción o de algún delito internacional. Entonces, como esa desinformación contiene elementos de la realidad, entonces pasa a tener verosimilitud. Ese es el segundo factor que quería comentarles. Y tercero, el empaquetado. El empaquetado a veces también apela a las propias teorías de conspiración que dicen, bueno, si yo no me lo creo, por lo menos me da suficientes elementos como para por lo menos dudar. Y el dudar hace que yo le pregunte a otro y por lo tanto le paso el contenido a otro. ¿Qué saben de esto? ¿Vieron esto? ¿Saben si esto es verdad? Y aún así el contenido va rotando, va rodando, va transmitiéndose de unos a otros y finalmente viralizándose. ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces el objetivo es inyectar ruido en la conversación de manera que se pierda el foco de donde debe estar realmente. Otras veces simplemente
es para distraer la atención de algo realmente más importante, y muchas veces es por campañas, específicamente campañas que más que de información pasan a ser de propaganda. Y a pesar de que conocemos este tipo de desinformación como noticias falsas o fake news, hay mucho más detrás de estos términos que utilizamos comúnmente. Los periodistas preferimos hablar de desinformación que de noticias falsas porque desde el punto de vista académico, desde el punto de vista periodístico, y desde el punto de vista lingüístico incluso, una noticia no puede ser falsa. Una noticia finalmente es el reflejo curado a través del trabajo periodístico de un evento que ocurrió. Por lo tanto, una falsedad, al ser una falsedad en sí misma, no puede generar una noticia, puede generar otra cosa. Entonces por eso se habla de desinformación, porque la información, como palabra, como término, como sustantivo incluso, la información no habla de veracidad. Generalmente la información es simplemente un contenido que puede pasar de unos a otros. Ese contenido puede estar afectado por una cantidad de factores que lo hagan más real, menos real, más manipulado, menos manipulado, más mentiroso, menos mentiroso. Pero finalmente es un contenido, la información es un contenido, y es como un poco más aséptico el término que noticia, porque noticia tiene una carga de labor periodística en sí misma, cuyo proceso incluye verificación de fuentes, el reflejo de eventos cumplidos que ocurren pues, en la realidad, vamos a llamarla real. Por eso es que preferimos un término y no el otro. Y con la llegada de la pandemia de la COVID-19, las informaciones falsas parecen contagiarse mucho más rápido que el virus. Ante esto, en América Latina ha crecido la cantidad de unidades de verificación de hechos, o como también se les llama, unidades de fact-checking. Estas unidades están conformadas por periodistas que se dedican a monitorear la desinformación, detectando errores y noticias falsas que circulan tanto en medios de comunicación como en redes sociales. La International Fact-Checking Network, o Red Internacional de Verificación de Datos en español, es una unidad del Instituto Poynter que reúne a periodistas que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional. Durante la pandemia, esta Red Internacional de Verificación de Datos creó la alianza Datos Coronavirus, que reúne a más de 100 verificadores de información en el mundo, a través de la cual se publican, comparten y traducen hechos sobre la pandemia. Este gran equipo está en primera línea de batalla contra la infodemia. Como parte de esta red, Poynter creó LATAM Chequea, un colectivo en el que participan más de 35 organizaciones latinoamericanas coordinadas por la organización argentina Chequeado. Chequeado es el principal referente de verificación de datos y del discurso público en América Latina. Lucha contra la desinformación y trabaja en la promoción del acceso a la información y la apertura de datos. Conversamos con Olivia Sor, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, sobre la experiencia coordinando LATAM Chequea, y nos dijo esto. Hola a todos por allá, un gusto saludarlos desde acá, desde Argentina. Cuando la pandemia llegó a América Latina, nos juntamos entre quienes estamos en LATAM Chequea, que es una red de chequeadores latinoamericanos que coordina Chequeado, y empezamos a ver cómo podíamos trabajar juntos frente a este desafío enorme que se nos venía. Y así fue como armamos LATAM Chequea Coronavirus, donde somos estas 35 organizaciones de toda la región, más España y Portugal. Y lo que hicimos fue, por un lado, armar una base en la que nos compartimos todos los chequeos y los explicadores, digamos, todas las notas que presentan evidencia y que desmienten desinformaciones que circulan sobre coronavirus, con esta idea de que muchas veces la desinformación no respeta fronteras y lo que se difundió en Colombia es lo mismo que después se difunde en Argentina, y entonces nosotros podamos tomar el trabajo de nuestros colegas en Colombia para poder desmentir más rápido las desinformaciones cuando llegan acá y llegar de la manera más eficiente posible y más rápido posible a nuestras audiencias con información certera y basada en evidencia. Y así fue como armamos la base, que hoy tiene más de 3.000 notas de los distintos países. Armamos también métodos de comunicación más eficaces, como tener un grupo de WhatsApp, mails diarios con actualizaciones y demás. Generamos también una base de datos sobre las medidas que cada país estaba tomando en cuanto a restricciones, por ejemplo, de movilidad, medidas económicas, medidas sociales que se estaban tomando en el medio de la pandemia, para que cuando aparecieran desinformaciones sobre qué le pasaba en otros países, uno pudiese rápido chequear cuál era la situación actual en otro país de la región.
Hicimos también una alianza especialmente con el Surti, como armamos una unidad gráfica, y con ellos armamos piezas gráficas que permitían difundir información, difundir chequeos y difundir información de una manera más atractiva, buscando también formatos que pudiesen ser atractivos para otros. Junto con Maldita en España desarrollamos un juego de mesa para alertar sobre los peligros de la desinformación. Hicimos también varias otras cosas y todo con un espíritu colaborativo en el que lo que buscamos es poder potenciarnos entre las distintas organizaciones y poder responder lo más rápido posible a todos los problemas y a toda la desinformación que nos trajo la pandemia. Iniciativas como la de LATAM Chequean demuestran que el esfuerzo colaborativo es esencial para combatir las noticias falsas. La creación de estas redes de verificaciones es vital para minimizar la difusión de contenidos falsos. Y como decía Olivia, la desinformación no respeta fronteras y un contenido falso podría replicarse en varios países con la misma efectividad que en otros. Esto nos generó curiosidad y quisimos conocer un poco sobre cómo varió la tendencia en la desinformación en Argentina. Lo que hemos visto a lo largo de la pandemia en cuanto al tipo de contenidos falsos es que al principio vimos mucho de falsas curas, digamos, y falsos remedios, que posiblemente en muchos casos eran, digamos, recetas de la abuela aplicadas para la gripe, pensando que se podrían aplicar al coronavirus. Entonces es comer ajo, tomar agua con limón, té de jengibre. En distintos países hay distintas variantes de estas desinformaciones, pero que daban una idea de supuestas curas o supuestos tratamientos o formas de evitar contagiarse de coronavirus, que posiblemente en muchos casos hayan sido circulados por ignorancia, pensando que se podía aplicar a este caso. Con el tiempo fuimos viendo cosas más sofisticadas, sobre todo las teorías conspirativas sobre el origen del virus y cómo habría aparecido. En esto la evidencia científica es bastante clara de que fue una mutación natural, pero hay muchos grupos que dicen que fue una creación en laboratorio, y las variantes de esa desinformación son varias, que fue un laboratorio en Estados Unidos, un laboratorio en el Reino Unido, un laboratorio en China. Hay varias versiones de que fue creado en un laboratorio. Y llegamos a desinformaciones bastante más sofisticadas, como este supuesto documental que fue Plandemic, y como ese muchos otros con videos que ya tenían un mayor nivel de producción y parecía haber una intención más clara de circular la desinformación. Vimos también muchas desinformaciones sobre las medidas de gobierno que se tomaban en el propio país o en otros países, decir que en tal país se había restringido algo o que se adelantaban supuestas medidas que se iban a tomar y generaban pánico en la población. Esos fueron algunos de los tipos de desinformación que vimos de forma más común. También mucho vinculado a los tratamientos y a la distinta evidencia científica que surgía sobre la vacuna, sobre el 5G y supuestamente su relación con el coronavirus. Pero hay como toda una gama que va desde cuestiones que quizás son con buena intención o sin una mala intención en todo caso, hasta cosas bastante más conspirativas y producidas que buscan difundir una falsa versión de lo que está ocurriendo. Y más que un asunto de intenciones, es necesario alertar del alcance que parecen tener este tipo de desinformaciones. Entre otras iniciativas que destacamos, resalta el caso colombiano con Colombia Chat, un proyecto de fact-checking de consejo de redacción, una organización que reúne a más de 100 periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación. Su director, Pablo Medina Uribe, nos contó la experiencia de la viralización de información falsa en Colombia. Hola, soy Pablo Medina, director de Colombia Check, y quiero enviarle un saludo al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia. Espero que todos estén muy bien en estos momentos difíciles. Bueno, nosotros comenzamos a hacer chequeos de desinformaciones sobre la pandemia de coronavirus desde finales de enero, desde cuando nos unimos a una colaboración internacional liderada por IFCN, la Red Internacional de Chequeadores, y desde entonces hemos chequeado más o menos unas 600 desinformaciones a través de nuestra página. No todas esas han sido chequeos sobre desinformaciones de la pandemia, pero sí hemos tenido muchísimas que han sido sobre ese tema. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención fue el flujo de visitantes que tuvimos en nuestra página. Cuando el virus llegó a Colombia, que fue a principios de marzo, notamos un aumento ligero en nuestra página
en visitas a nuestra página, pero fue cuando se decretó la cuarentena en Colombia, que fue más o menos el 19 de marzo, si no estoy mal, nuestras visitas, sobre todo los chequeos que ya habíamos hecho sobre temas de coronavirus, se dispararon y estuvieron disparados por un buen tiempo. Mientras estuvimos en cuarentena estricta en Colombia por más o menos un mes, tuvimos muchísimas visitas, luego fueron bajando, se estabilizaron mucho más alto de lo que estaban antes. Cuando llegó la infodemia, creo que realmente no aumentó el porcentaje de contenidos que nos parecían probablemente falsos, pero sí aumentó el porcentaje de contenidos probablemente falsos que nos parecía que deberíamos revisar y chequear. Nosotros siempre estamos constantemente monitoreando redes sociales y lo que dicen los políticos, y siempre estamos viendo muchas cosas que potencialmente pueden ser falsas, pero muchas de las cuales no chequeamos porque nos parece que quizás no tienen al alcance suficiente o no generan el interés suficiente. Pero cuando comenzó la cuarentena en Colombia, veíamos que tanto la atención de los medios estaba concentrada en el coronavirus como la atención de nuestros lectores y de los usuarios de internet, y por eso casi todo lo que nosotros estábamos viendo en nuestro monitoreo de redes tenía que ver con coronavirus, y muchísimo de ello era potencialmente, o nos parecía potencialmente falso, y eso sí que aumentó muchísimo la cantidad de cosas que veíamos como potencialmente peligrosas, y también por eso aumentó muchísimo nuestro trabajo y la cantidad de chequeos que estábamos haciendo. Los temas principales fueron, pues obviamente sobre la pandemia, principalmente sobre supuestas curas y sobre los supuestos efectos que habían tenido, que podría tener el virus. Después de eso estaba ciertas teorías de conspiración sobre quién creó el virus o quién está detrás del virus o de una posible vacuna. Y curiosamente, un tema que es muy recurrente en Colombia, que es en los últimos años por lo menos, que es la migración, no fue tan clave esta vez, quizás porque era de conocimiento público que se había cerrado las fronteras. Eso no quería decir que no hubiera flujo migratorio, pero creo que la atención de la gente estaba puesta en otra parte, ya que los medios masivos no estaban hablando tanto de eso. Entonces realmente no vimos un aumento tan grande de ese tema. Además, Pablo Medina nos respondió esto al consultarle sobre las falsas convocatorias y estafas vía WhatsApp de las que han sido víctimas migrantes venezolanos en Colombia. Nosotros hemos revisado muchísimas estafas virtuales que han surgido durante la pandemia. La que tú mencionas de estos 60.000 pesos, en esa no cayeron solo los migrantes venezolanos, sino también muchísimos colombianos. Nosotros la chequeamos ya hace muchísimos meses y aún nuestro chequeo al respecto recibe visitas. Eso quiere decir que todavía le está llegando a la gente y todavía la gente está buscando a ver si es real o no. Muchos de estos casos son simplemente la gente intentando aprovecharse de la desesperación de otra gente. La gente no tiene, en muchos casos no tiene buen trabajo o no tiene que comer. Si ve en sus redes que alguien está regalando lo que sea, incluso 60.000 pesos, apela a su necesidad, y lo que hace es que la gente entra porque dice, bueno, quizás no me los gano, pero ¿qué puedo perder? Y lo que pueden perder son sus datos personales. Lo que hacen estas estafas usualmente es pedirles que pongan su correo o incluso algunas veces datos financieros con los que luego les pueden robar sus cuentas bancarias. En Venezuela, entre otras organizaciones, el Observatorio Venezolano de Fake News trabaja para detectar, desmentir y analizar las desinformaciones. Este es un proyecto de medianálisis que lleva una base de datos que acopia y sistematiza el estudio de los bulos. En febrero de este año, en vista del impacto de la infodemia, reajustaron las categorías en su base de datos y ajustaron la temática a la pandemia. Consultamos a Isabel Viloria, profesora universitaria de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y subcoordinadora de información y datos del Observatorio Venezolano de Fake News, sobre la infodemia en Venezuela, y obtuvimos estos interesantes datos. Un saludo afectuoso a la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, desde el Observatorio Venezolano de Fake News. En lo que va de año 2020, el Observatorio Venezolano de Fake News ha detectado un total de 896 informaciones que pudieran ser falsas
por características como su construcción, forma de difundir y por el contenido que ellas incluyen. De esas casi 900 informaciones, el principal tema es la pandemia, con 350 unidades que tienen contenidos sobre el coronavirus. 294 han resultado fake news o informaciones falsas. La primera unidad que detectamos con referencia a la pandemia data del 23 de enero de este año. Pero a partir del 13 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la COVID-19 como pandemia global, el Observatorio Venezolano de Fake News ha registrado hasta el 30 de septiembre 306 unidades relacionadas al tema. En un semestre de pandemia, nuestros observadores, que son periodistas con presencia en las principales regiones del país, han detectado que 256 de esas informaciones son falsas. La mayoría de estos mensajes incluyen informaciones internacionales, pero 82 de esos bulos hacen referencia a contenidos regionales y locales. Una tendencia irrefutable que ha identificado el Observatorio Venezolano de Fake News es que WhatsApp es la plataforma desde la que se difunde la gran mayoría de las noticias falsas, con un preocupante registro de 224 fake news sobre coronavirus. Otro dato importante que nos permite entender la difusión y propagación de las informaciones falsas es que 126 unidades fueron difundidas por usuarios reales, mientras que 85 las difundieron usuarios creados para la ocasión. Es decir, la viralización se genera por personas que, por error o por desconocimiento, replican contenidos generados con intenciones negativas. Es un alivio saber que tenemos el respaldo de iniciativas que nos acompañen en la verificación de informaciones. Sin embargo, en Venezuela las noticias falsas muchas veces están opacadas por la grave crisis de desinformación en la que el derecho al acceso a la información se ve vulnerado en el país debido al cierre de más de 600 medios de comunicación en los últimos 20 años. Es una situación que también destaca Isabel Viloria del Observatorio Venezolano de Fake News. Debemos considerar las condiciones precarias de acceso a la información de los ciudadanos en el país por el deteriorado acceso a Internet para el caso de los medios digitales y por la censura y autocensura que se registran en los medios de comunicación tradicionales. En el caso del acceso a Internet, el estudio de penetración y usos que realiza Tendencias Digitales registra que a finales de 2019, 65% de los venezolanos tenía acceso a Internet, un aumento con respecto al registro del año anterior, pero aún 3 puntos por debajo de la media en la región latinoamericana. Además, se suma a esa cifra que quienes tienen conectividad lo hacen de manera reducidísima con apenas 1,2 megabits por segundo. Tenemos que en los hogares venezolanos existe una penetración reducida de Internet con lentitud de navegación a costos elevados en un país que registra una reducción del poder adquisitivo. La consecuencia inmediata de ese escenario es la proliferación de informaciones falsas, manipuladas y el poco o escaso acceso a posibilidades concretas de informarse bajo criterios de confiabilidad. Como la apunta Isabel Viloria, mantenerse informados representa un reto para muchos venezolanos. Una noticia falsa podría ser difícil de verificar y tiene altas probabilidades de terminar esparciéndose como verdadera entre las personas que las reciben. Desde que la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro asumió en 2013 el monopolio de la venta de la materia prima para los medios impresos en Venezuela, la mayoría de las ediciones impresas ha dejado de circular y con ello informar es cada vez más difícil. Aún así, en Venezuela existen iniciativas muy valientes que han estado promoviendo el acceso a la información y que al mismo tiempo ayudan a la verificación de informaciones en las comunidades. Una de ellas es el Bus TV, una iniciativa de periodismo independiente que busca vencer la censura, divulgando informaciones verificadas en los autobuses de transporte público de varios estados del país. Durante la pandemia, la paralización del transporte público en Venezuela hizo que reinventaran la manera de informar. Laura Elena Castillo, directora de El Bus TV, nos contó sobre esto. La Comisión para los Derechos Humanos del Zulia nos ha acompañado en el Bus TV en varias de nuestras facetas. En los autobuses y ahora en los papelógrafos sus informaciones siempre están. Han sido un aliado
de contenido, pero también un aliado de apoyo en el sitio. Muy agradecidos de formar parte de esta actividad. Nos tocó bajarnos de los buses y bueno, encontramos en la parada también muchas opciones para seguir informando. Comenzamos haciendo los papelógrafos. Es una idea que el Pitazo tenía ya mucho tiempo haciendo, el Pitazo, que es un medio aliado. Bueno, esos equipos de 3 personas que subían a los buses, bueno, entonces ahora se convirtieron en 3 periodistas, cada uno en su zona, pegando papelógrafos, es decir, multiplicamos entonces los lugares de incidencia. También crecimos en un proyecto que comenzó el año pasado que se llama La Parada TV, que es atornillarnos, asentarnos en zonas populares. En este caso lo estamos haciendo en Caracas, en 3 barrios de Caracas, y allí estamos formando a vecinos para que informen a sus propios vecinos. Con los papelógrafos nos ha pasado algo muy interesante, y es que como se quedan una semana en un lugar, alrededor de ese papelógrafo han ido surgiendo figuras entrañables. Por ejemplo, una de ellas es lo que llamamos el cuidador del papelógrafo, porque entonces lo pegamos en kioscos, en farmacias, en mercados, donde haya alguien que esté pendiente. Entonces, bueno, ya tenemos, por supuesto, entonces relaciones estrechas y de mucha conversación y además de mucho análisis. Ellos son casi que nuestros medidores de impacto cuantitativo y cualitativo. Por otra parte, Mediosur, un emprendimiento periodístico educativo independiente, creó una iniciativa llamada El Pregonerito, un mini semanario impreso a través del que se busca garantizar el acceso a la información a los venezolanos en el occidente del país. Conversamos con Francisco Rincón, fundador de este medio informativo, para conocer su experiencia. Muy feliz y agradecidos de compartir este espacio con ustedes. Decidimos salir a la calle con El Pregonerito, que básicamente se ha nutrido desde el inicio con muchas de las cosas que nos comentan las personas, porque al momento de entregarlo, los vecinos siempre te dicen, ajá, aquí no dice esto, o me gustaría que dijera aquello. Por ejemplo, pasó con el reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros sacamos el día que salió el informe, las personas una vez lo notaron, como que no sabían cuál era el contenido del informe o cuál es el contenido del informe, pero las personas sí supieron que existe un informe relacionado con los derechos humanos. Entonces nos sugirieron como que, ajá, pero ¿dónde está el informe? Deberían de meterlo, hay que hablar sobre eso. Entonces básicamente con eso lo vamos nutriendo, con lo que ellos nos dicen. Las personas hacen una experiencia muy bonita porque siempre tienen esa duda como que es verdad lo que está ocurriendo, saben si esto de verdad pasó, si es mentira. Aplaudimos iniciativas como las que nacen desde Mediosur, un medio periodístico independiente liderado por Francisco Rincón, voluntario y también amigo de CODES. Mediosur nació desde la misma inquietud que tenemos los periodistas de romper las barreras que terminan por interponerse entre ciudadanos que tienen derecho a saber, a estar informados, para poder tomar mejores decisiones y participar en el cambio de sus realidades. Antes de culminar este episodio, vamos a compartirles algunos pasos para la verificación de información. Lo primero es detenerte y dudar. Tómate un minuto para pensar más allá de tu emocionalidad. Verifica la fuente de las noticias y asegúrate de que se trate de un medio de comunicación o periodista reconocido. Si recibes una captura de pantalla que muestre cuentas en redes sociales, ve a los perfiles reales y revísalo. Desarrolla el hábito de investigar todo lo que recibes. Confirma que la información está en al menos 3 medios de comunicación confiables o que lo hayan dicho fuentes oficiales en sus sitios web o redes sociales. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Hoy en día es maravilloso que podamos acceder a fuentes de conocimientos, de ideas y de opiniones de forma instantánea. Pero al mismo tiempo existen los riesgos de que grupos económicos, políticos o religiosos quieran alterar la opinión pública para sus fines particulares difundiendo noticias falsas. Por eso es importante que los estados, las instituciones, empresas y la sociedad civil enfoquen sus esfuerzos en garantizar nuestro derecho a recibir información veraz, verídica y segura en Internet y medios de comunicación. Y la próxima vez que te llegue un enlace, una imagen, un video o alguna cadena de WhatsApp, no reenvíes el mensaje de una vez, por favor, confirma su veracidad y solo entonces comparte. Así como también puedes compartir este episodio con todos tus conocidos. Buena idea, ¿no?
Nos despedimos de este tercer episodio de Libres e Iguales, un podcast para conversar sobre lo que somos, sobre nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios libres, inclusivos e igualitarios para todas y todos. Yo soy Adriana González. Y yo, Dayana Palmar. Si les gustó este episodio, déjennos sus comentarios y suscríbanse a nuestros canales, porque los derechos humanos son chéveres, son nuestros y hay que estar pendiente de ellos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @codes, CODHEZ, en Instagram, Facebook y Twitter, y visitar nuestra página web www.codes.ong.